Y vamos entonces en la propiedad número 5, ¿ok? Retomemos aquí. Esa propiedad nos dice que si yo tengo el límite cuando x tiende a de c por f de x, es decir, un número cualquiera que multiplica una función, ¿ok? Pues yo ese número lo puedo extraer del límite. Entonces realmente quedaría el número multiplicando el límite cuando x tiende a de esa función. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo el límite, ¿verdad? Por ejemplo, de 3 por seno de x, ¿sí? Límite de 3 por seno de x, yo puedo decir, eso es igual a 3 veces el límite del seno de x. ¿Ok? A eso es que se refiere esta propiedad. Pero ojo, obviamente c tiene que ser una constante. ¿Ok? C tiene que ser una constante, porque ya si no es una constante y es una otra función, pues la propiedad que yo debería aplicar es la número 4, porque tengo el producto de dos funciones. ¿Bien? Ajá, ¿se escucha? Por favor. ¿Se oye ahora sí? Bien, entonces fíjense. Vamos ahora con la propiedad número 6. La propiedad número 6 nos dice el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x. ¿Ok? Es decir, si yo tengo la división de dos funciones. Si yo tengo la división de dos funciones, yo puedo decir lo mismo. Aplico el límite en el numerador y aplico el límite en el denominador. Entonces me quedaría el límite de f de x sobre el límite de g de x. Lo puedo separar de esa manera. ¿Bien? Siempre que el límite, cuando x tiende a, de g de x sea distinto de 0. Ojo, es decir, la función del denominador y todo su límite sean distintos de 0, porque si es 0, entonces se me va a generar, puede que se genere una indeterminación o el límite terminaría siendo infinito. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Y la propiedad número 7, cuando tenemos el límite de x tiende a de la raíz enésima de una función. Entonces, raíz enésima, es decir, la raíz cuadrada, cúbica, cualquier expresión que esté en la n de una función, pues entonces yo puedo introducir el límite dentro de la raíz y decir que eso es igual a la raíz enésima de la cantidad subradical, límite cuando x tiende a de esa función. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las propiedades que vamos a utilizar en ese tipo de ejercicios. Entonces, cuando a mí me piden, por ejemplo, resolver un ejercicio, ¿ok? Aplicando las propiedades de los límites, pues yo tengo que ir paso a paso. ¿Ok? Realmente aquí es como tratar del ejercicio hacerlo lo más procedimental posible para aplicar todas las propiedades que sean posibles en la resolución del ejercicio. Bien, entonces en eso es que consiste esta propiedad de límites. Yo voy aplicando las propiedades y al final, pues yo debería decir, bueno, apliqué la propiedad de la suma, de la multiplicación, de la constante, qué sé yo. ¿Ok? Aquí está lo que les comentaba. Tenemos que también repasar las operaciones que podemos tener con infinito. ¿Qué operaciones podemos tener con el infinito? Bien. Entonces, la primera operación es cuando yo tengo infinito más o menos k. Es decir, si yo tengo infinito más o menos un número, ¿ok? K, en este caso una constante, pues eso termina siendo infinito. ¿Ok? Porque recordemos que infinito es un número muy grande. Entonces, ese número muy grande, yo le sumo cualquier valor, cualquier cantidad, eso me va a dar igualmente infinito. La segunda, si yo tengo infinito por una constante, entonces eso termina siendo infinito. Ojo, siempre que k o que ese valor sea distinto de 0. Porque si ya k vale 0, entonces esto quedaría infinito por 0. Nos vamos a dar cuenta más adelante, aquí, que eso es una indeterminación. ¿Ok? Entonces, ojo, infinito por k, por cualquier constante, eso es infinito siempre que pues, k sea distinta de 0. La tercera propiedad es 0 sobre k. 0 sobre cualquier expresión, sobre cualquier k número, pues eso termina siendo 0. Al contrario, cuando yo tengo un número sobre 0, lo que cabe en la propiedad, si yo tengo cualquier expresión sobre 0, entonces eso me va a dar es infinito. ¿Ok? Esto también pudiese ser menos infinito. ¿De qué depende realmente? Del signo de k. ¿Sí? Si k es menos k, entonces esto me va a dar menos infinito. ¿Ok?
Igualmente aquí, si yo tengo infinito sobre k, eso es infinito. Si la k es negativa, entonces aquí sería menos infinito. Si yo tengo k elevado a la 0, ese sí debe ser muy conocido por todos ustedes, pues eso termina siendo 1. Cualquier expresión elevada a la 0, eso es 1, ¿verdad? Si yo tengo infinito más infinito, entonces eso termina siendo más infinito. Fíjense que termina siendo muy obvio, pero tienen que ser positivos. Por eso estoy haciendo o resaltando allí el signo más, ¿ok? La número 8, si yo tengo infinito por infinito, eso es infinito. Si yo tengo 0 sobre infinito es 0. Si tengo k sobre infinito, eso es 0 también. Si tengo infinito sobre 0, eso es infinito. Si tengo más infinito menos infinito, porque aquí más por menos es menos, eso ya es una indeterminación que estaremos estudiando posteriormente. Si yo tengo 0 por infinito, también es una indeterminación. Si tengo 0 sobre 0, eso es una indeterminación. Si tengo infinito sobre infinito, eso es una indeterminación. Y si tengo 0 a la 0, también es otra indeterminación. ¿Bien? ¿Preguntas hasta el momento o vamos bien? ¿Hay preguntas o vamos bien? Yo siempre les digo, pregunten ahora o porque después, cuando estén en la evaluación, generalmente yo no les respondo muchas dudas, ¿ok? Porque la idea es que estudiemos con tiempo. Bien, entonces bueno, estas son algunas de las operaciones con infinito generales que tenemos allí, por favor. Repito, están genéricas, pueden cambiar de signo siempre y cuando sea el valor de k la que define ese signo. Bien. Ok, bueno, antes de finalizar vamos a resolver aquí algunos ejercicios, antes de cerrar como tal la explicación general. Vamos a ver, yo tengo por ejemplo, hallar el límite aplicando las propiedades. Okay. Bien, vamos a ver. Tenemos el siguiente. Hallar el límite aplicando las propiedades de los límites. ¿Ok? Bien. Vamos a ver si ustedes me van ayudando y así de una vez aclaramos dudas. O algo que quiero señalar. Algo que quiero señalar. Este tipo de ejercicios a veces termina el procedimiento siendo distinto para la cantidad de, o sea, para ustedes, para las personas. ¿Por qué? A lo mejor hay personas que ven primero cierta propiedad y después aplican la otra, pero el resultado va a llegar a ser el mismo. Eso no tiene ningún inconveniente. Por eso les repito que nosotros al final deberíamos hacer esa conclusión de qué propiedades utilizamos. ¿Ya? Porque a lo mejor hay unos que separan primero, otros que quitan la C primero. Eso no tiene ningún problema. Entonces aquí, en este ejercicio, ¿qué propiedad aplicarían primero? Vamos a ver si coloco nuevamente la lámina de las propiedades. Ajá, ¿qué propiedad aplicarían primero? Me voy. ¿Es una función constante? En este caso, ustedes se preguntarán, ¿será que el límite es una función constante? No es una función constante porque tiene, ya aquí vemos que tiene un valor de x. Entonces, siempre que la función tenga un valor de x, como en este caso, ya eso no es una función constante. Bien, entonces la primera propiedad nosotros no la pudiésemos aplicar hasta el momento. Bien. Segunda propiedad, límite cuando x está elevado a la n. Igual ejercicio. Decimos x está elevado a la n. Sí, en este caso sí. X está elevado a la 1.
pero antes de la X hay un 3. Y ese 3 para nosotros terminaría siendo una C, es decir, una constante. Pero también si nos vamos a lo macro, realmente aquí hay una fracción, ¿verdad? Hay una fracción. Entonces yo pudiese empezar aplicando esa propiedad de límites de fracciones. Es decir, el límite cuando hay una división o cuando hay una fracción. Entonces yo empiezo y separo. Vamos a decir, en un momento, límite, ¿verdad? Cuando X tiende a 3, ¿de quién? La función sigue siendo la misma, es decir, 3x menos 3. Y en el denominador, volvemos a colocar límite cuando x tiende a 3, pero en este caso sería de 2. Bien, y ahí estoy aplicando una de las primeras propiedades. ¿Okay? Entonces, fíjense, nos quedaría aquí. Bien. Repito, si van teniendo alguna pregunta, no hay problema, la van haciendo en simultáneo. ¿Okay? Entonces, bueno, ya tenemos aquí una de las primeras propiedades. Ya aplicamos la propiedad de que tenemos límite en el numerador y límite en el denominador. Fíjense, en el denominador yo ya pudiese aplicar una propiedad directa para empezar a resolver. Lo pudiese hacer, porque en ese caso ahora, en el denominador, yo sí tengo la primera propiedad, que me decía es f de x una constante, porque en este caso f de x es 2. ¿Bien? Entonces, como es 2, f de x es una constante, automáticamente yo sé que ese límite me va a dar la misma constante. O sea que el límite me va a dar 2 en el denominador. Bien, yo la pudiese aplicar de una vez. O también pudiese empezar a aplicar, fíjense que aquí tengo una función que es 3x, que está restándose con otra función que es 3. Entonces tengo la resta de dos funciones. Allí puedo separar. Entonces vamos a ver, fíjense, voy a hacerlo aquí en continuación. ¿Y qué me quedaría? Entonces quedaría en el numerador límite cuando x tiende a 3, ¿de quién? De 3x, menos el mismo límite cuando x tiende a 3, pero de la siguiente función que es 3, dividido entre el mismo límite cuando x tiende a 3, de 2. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora puedo aplicar la propiedad que me dice, aquí hay una constante que multiplica la x. Esa constante la podemos extraer del límite. O sea que, en ese sentido, yo puedo decir que esto es igual a 3 veces el límite cuando x tiende a 3, pero ya quedaría solamente la x. Entonces, 3 de x menos el mismo límite cuando x tiende a 3 de 3. ¿Bien? Dividido, ya voy a disminuir el tamaño de la letra, dividido entre el límite cuando x tiende a 3 de 2. ¿Okay? Bien. ¿Vamos bien hasta allí? Ok. Y ahora sí podemos entonces aplicar el resto de propiedades. Yo tendría aquí en que empezar a evaluar esta propiedad que voy a aplicar aquí, en donde dice 3 límite de x cuando tiene 3 de x, es la de x a la n, porque n en este caso vale 1. O sea que lo que hago simplemente es sustituir. Entonces, si yo sustituyo inmediatamente, me va a quedar 3 que multiplica a 3. 3 que está por fuera, que multiplica a la evaluación del límite, que es 3. Y a eso le resto el límite de una constante, la constante, y en el denominador el límite de una constante es la constante. Es decir, que nosotros terminaríamos concluyendo, que en este caso sería 3 por 3 es 9 menos 3, entre 2, lo que no es otra cosa que 6 entre 2, ¿verdad? Y eso es ¿cuánto? Es 3. O sea que nosotros, ¿qué vamos a concluir? Que el límite cuando x tiende a 3 de toda esa función sí existe, ¿ok? Sí existe, y su valor se aproxima a 3. O su valor, sí, aproximadamente es 3. O lo que les comentaba ayer en el audio, su valor es 3. Hay muchos que afirman la igualdad, hay muchos que afirman es una aproximación. En eso no hay ningún problema. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Qué deberíamos hacer luego? Ustedes en su caso, pues aquí vamos a aplicar, a escribir, aplicando las propiedades
propiedades y lo que hacemos es copiar las propiedades que hemos aplicado. Aplicamos la propiedad número 1, aplicamos la propiedad número 2, aplicamos la propiedad número 3, aplicamos la número 5, aplicamos la número 6. ¿Okay? Entonces, para resolver este ejercicio, las únicas que no aplicamos es la 4 y la 7. ¿Okay? Pero las demás propiedades fueron utilizadas para resolver este límite. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Bien, entonces fíjense. Pues quería dejarles este pensamiento también del encuentro del día de hoy que nos dice, en lugar de ser un hombre de éxito, busca ser un hombre valioso. Lo demás llegará naturalmente. Bien. Para la reflexión de ustedes, vamos a tener otro encuentro el día miércoles. En ese encuentro del día miércoles quiero avanzar ya con los siguientes temas. Es decir, hasta el momento hemos visto límites laterales, pueden empezar a practicar con estos ejercicios. Sin embargo, no se limiten, ¿ok? En los libros hay más ejercicios, en internet hay más ejercicios. Busquen ejercicios de límites laterales y resuélvanlos. Si tienen dudas, me contactan por WhatsApp, ¿ok? Ya también podemos empezar a aplicar estos ejercicios de propiedades de límites, porque ya tenemos más o menos una idea de cómo se deben resolver, ¿ok? Y el día miércoles, entonces, estaríamos viendo ya la parte de indeterminaciones. Vamos a ver, el miércoles, indeterminaciones, 0 sobre 0. Vamos a ver infinito menos infinito. Esperemos que también nos alcance el tiempo para ver lo que es 1 elevado a la infinito. ¿Okay? Y infinito sobre infinito. Menos esas 4 indeterminaciones, poderlas ver el día miércoles. De tal forma que, claro, la evaluación dice que ustedes la pueden empezar a presentar a partir del 25, es decir, a partir del viernes. Entonces, el otro encuentro que yo les voy a ofrecer es el día lunes, es decir, dentro de 8 días. Y dentro de 8 días les estaría explicando las asíntotas de funciones junto con la continuidad de las funciones, ¿ok? Sin embargo, como realmente estamos en modalidad de estudio a distancia, aquellas personas que ya estén estudiando, se sientan preparadas y a partir del viernes quieran presentar, no hay ningún inconveniente. Los que quieran más o menos entrar a estos encuentros sincrónicos, pues dentro de 8 días es que yo espero estar terminando, a grosso modo, de darles una idea general de la asignatura para que pudiesen empezar a desarrollar la evaluación, ¿ok? Entonces, bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Qué les pareció la clase? Ok, bueno, muchas gracias a Delia, Isabela, que respondieron. Y bueno, realmente recuerden, la idea fundamental es que aprendan bastante a pesar de estas adversidades, a pesar de estar a la distancia, se sientan atendidos y que les quede al menos lo mínimo de conocimiento en lo que es matemática 1 para que ustedes puedan aprobar, porque esa siempre será la idea. Mi idea fundamental es que el estudiante que aprueba la materia es porque sabe, ¿ok? Porque cuando lleguen a matemática 2, la cosa se complica un poco más, entonces ustedes tienen que tener un conocimiento mínimo al menos de cada uno de estos temas. Bien, entonces bueno, gracias por participar, gracias por conectarse. El video, les repito, lo voy a subir a YouTube, igual se los estaré pasando por el grupo de WhatsApp. Feliz noche, cuídense mucho y éxitos.